Acá llegó Ezequiel, justo a la hora. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Todo bien, querido? Ya cerramos. ¿Cómo andás, Ezequiel? Hoy tenés algo, porque nos quedan 3 minutos, sí, 2 minutos. Voy a aprovechar. Decime, a ver, el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buenos días a toda la audiencia. Me quedé hasta anoche mirando el debate en diputados de la ley de modificación de perigraciales. Sí, hoy hablé de eso. Muy apenado realmente estoy con la situación, y más allá de lo que observé en el debate es que lo estaban como minimizando de una forma frívola, llevando a la arena política, cuando es un recurso estratégico el agua, y en este momento que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, es uno de los pilares más importantes que nos puede reforzar como nación. Además, otra cosa que me molestó, que quería también, gracias por la posibilidad de venir a compartirlo, por favor, es que están llevando esta modificación, que además de ser inconstitucional, porque el artículo del 41 de la Constitución habla del agua como patrimonio nacional, y lo estaban llevando a un terreno político y de federalismo unitarismo. Estaban diciendo que es federal. Quieren destruir el entramado social entre provincias, porque por ejemplo, si en la cuenca de San Juan viene una minera, arregla con el gobernador, llenan el agua de flúor, de veneno, de arsénico, de magnesio, esa cuenca baja por la montaña, llega a Neuquén, va a traer un montón de problemas entre gobernadores y entre provincias. Exactamente. Además, es una vergüenza realmente, y no estoy de acuerdo, no es que no estoy de acuerdo, no me gustan en realidad las manifestaciones cuando hay mucha gente, pero yo creo que el 1 de mayo voy a ir a la marcha por defensa de los periglaciares, de los glaciares, de todo, además de lo del agua, de todo el impacto turístico que genera, la repercusión que hay en el mundo, en la cultura, en el mundo de músicos, por ejemplo, Manu Chao, un montón de gente de la cultura se está expidiendo sobre esto, y creo que se ha trazado un límite muy peligroso. Se trazó un límite muy peligroso, me da vergüenza, realmente me dio vergüenza el debate, le hablé a dos, diputados ayer. Le hablé, no voy a decir a quiénes, pero de diferentes, sectores políticos. Un día la puedo traer acá a la red para que debatan. Acá somos libre pensadores. No tenían nada que ver la ideología. No importa, acá hablan todos. Pero a los dos que le hablé. Y es algo que trasciende la arena política y el tema de la grieta de unitarios y federales, porque son las reservas que van a quedar para el futuro en el país. Obvio. Y además, contaminar eso es, aparte de empeñar el futuro, es una decisión geopolítica imbécil, por una monedita, porque se llevan el 3% de lo que declaran olvídate, te declaran con moneda acá, olvídate, te van a declarar cero. O sea, se votó por el arreglo con los gobernadores y las mineras. Una vergüenza. Okay. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Les agradezco a nuestro invitado Ezequiel con su columna, su opinión diaria. Hemos llegado al final. Gracias por los oyentes, gracias por todo, gracias por Rosa, nuestra gran oyente que nos llama siempre se habla con calidad. Gracias por Pablo Escarabelli, gracias a Ezequiel, nuestro invitado, nuestro columnista. Hemos llegado a nuestro programa final. Bueno, al final del programa se me lengua la traba y estoy dormido, hay que dejar el café con coñac a la mañana. Y bueno, siempre AMT, larga vida rock and roll, larga vida al heavy metal. Y bueno, nos vemos el jueves que viene a las 11 horas por el mismo canal y el Vaticanal. Saludos a todos, hasta luego. Y AMP, actitud mental positiva. Hasta luego, queridos. Chau.